personas importantes y famosas no siempre alcanzan ese estatus por ser personas buenas. Hay personas muy importantes que fueron terriblemente perjudiciales para la humanidad, terriblemente tóxicas. Entre todas estas personas, uno me llama mucho la atención y quiero compartir su historia con todos ustedes para que tengan un buen tema de conversación la próxima vez que se vayan a tomar unas cervezas. Adolf Hitler nació en Braunau am Inn, espero haberlo dicho bien, el 20 de abril de 1889 y murió hipotéticamente en Berlín el 30 de abril de 1945 a los 56 años de edad. De niño sufría mucho maltrato por su padre, un aduanero austrohúngaro, y vivía en constantes mudanzas. Fue un muy buen estudiante, aunque perdió el interés de la escuela como una manera de rebelarse contra su padre, pues este quería que Adolf fuera un agente aduanero. Hitler siempre decía que fue un pintor frustrado. ¿Cuán diferente hubiera sido la historia del mundo si las cosas hubieran pasado de esa manera? Es por esto que Hitler, aunque muy pocas personas sepan esto, pintó muchas obras durante su vida. Incluso con 16 años, fingió una enfermedad para poder ser expulsado de la escuela y dedicarse a pintar. La educación de Adolf Hitler fue muy escasa y básicamente autodidacta. Fue también en esta etapa de su vida cuando empezó a leer muchos libros de historia y mitología alemana, los libros que generaron en él una obsesión por los relatos del pueblo alemán. Así es como Hitler se convirtió en un ferviente nacionalista pangermano, que aborrecía a los Habsburgos y la diversidad étnica del Imperio Austrohúngaro. Adolf Hitler vivió los siguientes años de manera muy humilde, montando a caballo entre Linz, que era donde vivía su madre, y Viena, donde intentó entrar 2 veces a la Academia de Bellas Artes y falló. En esta misma etapa se ganaba la vida pintando cuadros por algunas monedas, barriendo la nieve de las puertas de las casas de otras personas, como obrero de la construcción. Incluso malvivió como vagabundo y vio crecer sus perjuicios racistas ante el espectáculo de una ciudad cosmopolita. De esta época es que data en la historia su conversión al nacionalismo germánico y al antisemitismo. En 1913 Hitler huye del Imperio Austrohúngaro para evitar prestar el servicio militar. Es de esta manera que llega a refugiarse en Múnich. Allí se enroló en las filas del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Tras la derrota de esta guerra, la mente de Hitler se decantó más aún a la ultraderecha y acusaba a los políticos de ser unos cobardes y traidores de Alemania, por haber aceptado las condiciones del Tratado de Versalles, que fue un documento firmado entre los países aliados y Alemania, que fue firmado en el Palacio de Versalles, de ahí el nombre, y que contemplaba un pacto entre las naciones participantes de la guerra, donde se promete las cooperaciones y la transparencia en las relaciones internacionales, además de adoptar algunas obligaciones entre naciones. Todo el tratado se los dejo abajo en la descripción para que lo puedan leer con calma. Nuevamente en Múnich, Adolf Hitler ingresó a un pequeño partido ultraderechista, del que pronto se convirtió en dirigente principal. A este partido lo rebautizó como el Partido Nacionalista de los Trabajadores Alemanes, o por sus siglas, la NSDAP. Dicho partido se declara nacionalista, antisemita, anticomunista, antiliberal, antidemócrata, antipacifista y anticapitalista. Aunque este último componente revolucionario de carácter social quedaría pronto en el olvido. Este abigarrado conglomerado ideológico, fundamentalmente negativo, se alimenta de los temores de las clases medias alemanas ante las incertidumbres del mundo moderno. Influido por el fascismo de Mussolini, este movimiento, adverso tanto a lo existente como a toda tendencia de progreso, representaba la respuesta reaccionaria a la crisis del Estado liberal que había acelerado la guerra. Sin embargo, Hitler tendría que hacer oír su propaganda. En 1923 fracasó en su primer intento de tomar el poder desde Múnich, apoyándose en las milicias armadas de Ludendorff. Fue detenido, juzgado y encarcelado.
Estuvo en la cárcel 9 meses, tiempo que aprovechó para plasmar sus ideas políticas extremistas en un libro que tituló Mi lucha, y que diseñaba las grandes líneas de su actuación posterior. A partir de 1925, ya en libertad, Hitler construyó el Partido Nacionalista expulsando a los posibles rivales y se rodeó de un grupo de colaboradores fieles, como Hernán Hörning, que fuese el brazo armado de Hitler. Heinrich Himmler, que fuese sus cuadras de defensa y su guardia personal. Y por último, Joseph Goebbels, que fue su jefe de propaganda. La profunda crisis económica desatada desde 1929 y las dificultades políticas de la República de Weimar le proporcionaron una audiencia creciente entre las legiones de gente sin trabajo y gente descontenta con la sociedad. Gente que estaba dispuesta a escuchar su propaganda demagógica, envuelta en una parafernalia de desfiles, banderas, himnos y uniformes. Combinando hábilmente la lucha política legal con el uso, vamos a decir, legítimo de la violencia en las calles, los nacionalsocialistas o nazis fueron ganando un tremendo peso electoral. Hasta que Hitler, que por cierto jamás había obtenido mayoría, fue nombrado jefe del gobierno por el presidente Hindenburg en 1933. Desde esta cancillería, Hitler destruyó el régimen constitucional y lo sustituyó por una dictadura de partido único, basado en su poder personal. ¿No les hace recuerdo esto a la letra de una canción de Calle 13? Que dice: me infiltro en el sistema y exploto desde dentro. Pues ahí está la respuesta. Se iniciaba así el llamado Tercer Reich, o para los amigos el Tercer Imperio Alemán, tras el Sacro Imperio del Medioevo y el Imperio de 1871, esta última desaparecida por la Primera Guerra Mundial. Esto, en palabras más racionales, pienso que fue un tremendo régimen totalitario basado en un nacionalismo exacerbado y en la exaltación de una superioridad racial sin fundamento científico alguno. Un racismo basado en estereotipos, que contrastaba con la figura del propio Hitler. Tras la muerte de Hindenburg, el hombre que fue quien lo nombró jefe de gobierno, Hitler se proclamó Führer, o a nuestro entendimiento un caudillo alemán, y sometió al ejército a un juramento de fidelidad. La sangrienta represión contra los disidentes culminó en una purga de las propias filas nazis durante la Noche de los Caudillos Largos en 1934. Y la instauración de un control policial total de la sociedad, mientras que la persecución contra los judíos iniciaba con las racistas leyes de Nuremberg en 1935 y con el pogromo conocido como la Noche de los Cristales Rotos en 1938. Conduciría al exterminio sistemático de los judíos europeos a partir de 1939. A esto lo llamaría la solución final, entre comillas. La política internacional de Hitler fue la clave de su prometida reconstitución de Alemania, basada en desviar la atención de los conflictos internos hacia una acción exterior agresiva. Se alineó con la dictadura fascista italiana, con la que intervino un auxilio de Franco en la Guerra Civil Española, un ensayo general previo para la posterior contienda mundial, y completó sus alianzas con la incorporación del Japón en una alianza antisoviética, hasta formarse finalmente el Eje, que la comprendían Berlín, Roma y Tokio, en 1937. Militarista convencido, Hitler comenzó a rearmar el país para hacer respetar sus demandas por la fuerza. Esto con la restauración del servicio militar obligatorio en 1935 y la remilitarización en Renania en 1936, entre muchas otras cosas. Con estas acciones reactivó la industria alemana, redujo el paro o desempleo y prácticamente superó la depresión económica que le había llevado al poder. Luego, apoyándose en el ideal pangermanista, reclamó la unión de todos los territorios de habla alemana.
Primero se retiró de la Sociedad de Naciones, rechazando sus métodos de arbitraje pacífico. Tras el asesinato del presidente austríaco, forzó el Anschluss o conexión de Austria. Reivindicó la región checa de los sudoestes, entre muchas otras cosas, hasta llegar al momento más crucial de su historia, la Segunda Guerra Mundial, cuando el conflicto en torno a la ciudad libre de Danzig lo llevó a invadir Polonia. Francia y Gran Bretaña reaccionaron y estalló esta Segunda Guerra Mundial. Para esto Hitler ya había preparado sus fuerzas para esta gran confrontación, que según él habría de permitir la expansión de Alemania hasta lograr la hegemonía mundial. Al igual que Pinky y Cerebro, a él ya le interesaba tratar de conquistar el mundo. En previsión del estallido de esta guerra, había reforzado su alianza con Italia y sobre todo había concluido un pacto de no agresión contra la Unión Soviética, acordando con Stalin el reparto de Polonia. El moderno ejército que había preparado obtuvo brillantes victorias en todos los frentes durante los primeros años de guerra, haciendo dueño a Hitler de casi toda Europa con su guerra relámpago, entre comillas. Ocupó Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia, mientras que Italia, España, Hungría, Rumania, Bulgaria y Finlandia eran sus aliadas. Países como Suiza y Suecia declaraban lo que se dice una neutralidad benévola, es decir, que no estaban ni a favor ni en contra de Hitler, pero que le servía en el momento que él así lo requería. Solo la Gran Bretaña de Churchill resistió al intento de invasión, pero la suerte no es para siempre. En el momento en que Hitler lanzó la invasión a Rusia, su suerte se fue acabando, respondiendo tanto a un ideal anticomunista básico en el nazismo, como el proyecto de arrebatar a la raza inferior, entre comillas, el espacio vital que soñaba para engrandecer a Alemania. A partir de la batalla de Stalingrado, el curso de la guerra se invirtió. El curso de la misma historia tomaron otras tonalidades. Las fuerzas soviéticas comenzaron una contraofensiva que no se detendría hasta tomar Berlín en 1945. Simultáneamente se abrió el frente occidental con el aporte masivo en hombres y armas procedentes de los Estados Unidos, que estuvieron involucrados en la guerra desde 1941, y lo cual les contaré en otro momento. Y esto permitió el desembarco de Normandía. Derrotado y fracasados todos sus proyectos, Hitler vio como sus propios allegados y colaboradores empezaron a abandonarlo, mientras la propia Alemania era acosada por los ejércitos aliados. En su limitada visión, no había un sitio para el compromiso y la redención, de manera que arrastró a su país hasta la catástrofe en un intento burdo de ganar la guerra. Después de haber sacudido al mundo con un sueño de hegemonía mundial de la raza alemana, provocando una guerra total a escala planetaria y un genocidio sin precedentes en la historia, con sus famosos campos de concentración, Adolf terminó su vida con un disparo en la sien hecho por una pistola Walter PPK de 7,65 milímetros en un búnker frío y oscuro, perteneciente a la Cancillería, donde se había estado refugiando pocos días después de la entrada de los rusos a Berlín. Se dice que los cuerpos de Hitler y su esposa fueron quemados en el jardín de la Cancillería por órdenes estrictas de él mismo, una vez que se suicidaron. Los rusos tenían las sospechas de la muerte de Hitler, pese al telegrama que se había enviado informando sobre su suicidio. No había un cadáver que resuelva ser el Führer. Se había hecho prisioneros a los testigos del suicidio y de la quema del cadáver. Los rusos incluso teorizan de que en el búnker se había suicidado un doble de Hitler, mientras que el verdadero escapaba de Berlín. Hay gente que incluso clama haberlo visto años después viviendo en Bariloche, Argentina, pues en este país se encontraba la mayor concentración de nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de su muerte, fue su vida la que dio de qué hablar y dejó una llaga imborrable en la historia de la humanidad. Si tienes más cosas que aportar a este video, te pido que lo dejes en la caja de comentarios.
yo me sentiré muy feliz de leerte.